Muy buenas noches, licenciada Daisy. Le damos la bienvenida al curso de Biología Molecular aplicada al diagnóstico microbiológico. Cuando guste puede iniciar. Buenas noches, doctora Daisy. ¿Puede comenzar con el curso de Biología Molecular aplicada al diagnóstico microbiológico? Doctora, no se le escucha. Buenas noches con todos. ¿Se me puede escuchar? Doctora, ahora sí se le escucha. Puede continuar. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí se le escucha, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora Daisy. Sí se le ¿Se me escucha. puede escuchar? Buenas noches. Sí, se le escucha. A ver, los participantes, si le llegan a escuchar la expositora para no tener ningún inconveniente para iniciar. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se le escucha, doctora. Buenas noches, ¿se me puede escuchar? Buenas noches, doctora Daisy. Sí se le escucha. Gracias. Cuando usted puede iniciar el curso de Biología Molecular aplicada al diagnóstico microbiológico. Gracias. Bien. Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar entonces sobre el tema de biología molecular aplicada al diagnóstico microbiológico. ¿Qué es la biología molecular? La biología molecular es el estudio de la biología
como su propio nombre lo dice, a nivel molecular. En realidad, cuando hablamos de biología molecular, específicamente cuando hablamos del diagnóstico molecular, estamos hablando de una área que es constantemente dinámica, que constantemente está siendo desarrollada, que está, hay bastante revolución en cuanto a lo que es el diagnóstico clínico. Incluso actualmente estamos hablando de lo que es el diagnóstico por biología molecular para lo que es la viruela del mono. Entonces, se va a superponer con áreas de la biología, se va a poner con áreas de la parte de la química, sobre todo particularmente con genética y bioquímica. Y va a estudiar todo lo que son los procesos celulares, la parte de las proteínas, la parte de la bioquímica, la parte de las funciones, la parte de la genética, los genes y la biología molecular. Actualmente hemos pasado de la genética clásica a la biología molecular hasta lo que es un diagnóstico especializado. Se busca con la biología molecular, sobre todo, poder detectar y cuantificar de manera mucho más específica lo que es el material genético en lo que son muestras biológicas, ¿no? Sobre todo orientadas a aquellas pruebas para el diagnóstico clínico. Es decir, eh, ha mostrado actualmente bastante impacto en todas las áreas de la salud en cuanto al diagnóstico clínico. Incluso hay un desarrollo de nuevas tecnologías a nivel de biología molecular que son mucho más rápidas, que son mucho más precisas y ha empezado a transformar todo lo que es el diagnóstico molecular como una parte clave a nivel clínico. Si bien es cierto, aquí en Perú no está muy desarrollado, pero ya hay en otros países donde ya van hablando de otros temas mucho más amplios en cuanto a biología molecular, apostando a lo que es genómica en salud, ¿no? Entonces, ya tienen otras miras mucho más especializadas que esperamos que en algún momento también podamos llegar nosotros a ese punto. ¿Qué contenidos vamos a hablar? Vamos a hablar es la parte básica, algunos conceptos básicos introductorios, biosíntesis de ácidos nucleicos, la replicación, la transcripción, la biosíntesis de proteínas, la traducción, los marcos de lecturas abiertos, los operones, los regulones. En la parte de la tecnología del ADN recombinante vamos a hablar sobre las enzimas que se utilizan en biología molecular, sobre los vectores de clonado y de expresión, la construcción de bibliotecas genómicas, algunos conceptos básicos de genética microbiana como son las mutaciones y los mutantes, los elementos que son extracromosómicos, los plásmidos, la adquisición del material genético de tipo exógeno. Vamos a hablar también sobre las metodologías que están basadas en la identificación de secuencias de ácidos nucleicos, en la reacción en cadena de la polimerasa, en la hibridación de los ácidos nucleicos, en la epidemiología molecular bacteriana, en el ADN ramificado, en la secuenciación de ácidos nucleicos. En cuanto a lo que es el diagnóstico molecular de agentes etiológicos microbianos, vamos a hablar de bacterias, de virus, de hongos, de mecanismos de resistencia a antibióticos. Tenemos un poquito de la cronología, ¿no? Cómo va a haber una introducción a nivel de la genética. Hablamos de Mendel en 1866, cuando él hace el cruce, ¿no? Y empieza a hacer este cruce con las abejas, ¿no? Y va a empezar a hablar sobre la genética, ¿no? La genética mendeliana.
Ahora, las partículas de la herencia que se van a mezclar, que van a tener una parte parental que va a aportar más que el otro, y va a hablar bastante de lo que es la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, Mendel nos va a hablar sobre los factores de la herencia, ¿no? Aquí vemos un poquito sobre su estudio, sobre su álbum, de los diferentes cruces que hizo. Entonces, Mendel crea una serie de leyes mendelianas. En estas leyes mendelianas, básicamente, él habla sobre la transmisión genética, es decir, sobre la transmisión por herencia genética, y empieza a caracterizar a los organismos que son progenitores a su descendencia. Y va a establecer la parte fundamental de la genética. Entonces, ¿cómo es que hace esto Mendel? Mendel lo que hace es cruzar entre las plantas, ¿no? Hace un cruce y a partir de ese cruce es que él va a plantear unas leyes. Estas leyes que Mendel plantea van a explicar, van a predecir cómo van a ser los caracteres físicos. Es decir, cuando hablamos de caracteres físicos, hablemos del fenotipo, ¿no? Entonces, él explica cómo son los caracteres físicos, es decir, explica cómo es el fenotipo de aquellos que son individuos nuevos y también va a describir estas leyes, cómo se da la transmisión de estos caracteres. ¿Hacia quiénes? Hacia la descendencia. Y eso nosotros lo vamos a conocer como herencia genética. Entonces, cuando hablemos básicamente de la transmisión de los caracteres, estamos hablando de la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel habla sobre la ley de la uniformidad. Suponer que hay uniformidad de los híbridos, ¿no? Que Mendel había observado en sus experimentos, mm, actualmente es un error que es muy extendido. Esto tiene más que ver con la parte de la expresión del genotipo. Es decir, ¿a qué hago referencia con esto? ¿No? Entonces tenemos nosotros la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel es el principio de la uniformidad. Cuando nosotros vamos a cruzar dos líneas puras para un determinado carácter, como ambos son, en este caso, homocigotos, porque ambos son líneas puras, los descendientes de esta primera generación van a ser todos igualitos entre sí, tanto a nivel de los caracteres físicos, es decir, a nivel de los fenotipos, como a nivel del genotipo, a nivel de los genes, ¿no? Esto va a ser independiente de cómo nosotros lo vayamos a cruzar. Y cuando hablamos de la segunda ley de Mendel, cuando ya hablamos de lo que es el principio de la segregación, que es la segunda ley de Mendel, ya nos habla de cómo se va a dar el establecimiento de esta formación de los gametos. Es decir, que cuando nosotros vamos a cruzar diferentes variedades de individuos, es decir, cuando estos genes ya no van a ser homocigotos, sino van a ser heterocigotos, lo que se va a observar en estos guisantes, por ejemplo, que como él lo planteó, ¿no? Que tenían algunos piel amarilla y otros piel verde. Y al hacer el cruce de estos heterocigotos, va a observar una proporción de alrededor de 3 cuartos que son amarillos y un cuarto que es de color verde.
Si nosotros lo llevamos a la parte de la interpretación, diríamos que solamente cada gameto contiene un solo alelo para cada uno de los genes. Es decir, tendríamos un alelo materno, tendríamos un alelo paterno y que ambos se han combinado en el descendiente y se aseguró que haya una variación. En pocas palabras, cada característica de un organismo está heredando dos alelos, uno de cada progenitor. Cuando ya hablamos de lo que es la tercera ley de Mendel, que consiste en la ley de transmisión independiente de los alelos, estamos hablando ya, si nosotros le empezamos a representar con características, ¿no? Por ejemplo, podríamos ponerle letras mayúsculas AA, LL y letras minúsculas AA, LL. Y a cada una de esas letras que nosotros le atribuimos, le vamos a colocar una característica donde representemos la parte dominante por la letra mayúscula y hacemos un cruce de estas razas puras, vamos a empezar a obtener dos rasgos, ¿no? Es decir, vamos a obtener algunos gametos, ¿no? En este caso tendríamos el A mayúscula con el A minúscula por el A minúscula con el L mayúscula. Y esto nos daría igual a una serie de gametos, haciendo todo el cruce. Y vamos a obtener más o menos alrededor de, al intercambiar estos cuatro gametos, vamos a obtener una proporción, ¿no? Que por ejemplo que algunos van a ser mayúscula, L mayúscula, ¿no? Otros van a ser A mayúscula, L minúscula. Vamos a empezar a hacer el cruce y vamos a obtener alrededor de 9 con A mayúscula y L mayúscula, es decir, que son dominantes. 3 con A minúscula y L mayúscula. 3 que sean con A mayúscula y L minúscula y uno que sea con un gen recesivo. Es decir, cuando ambos son de tipo homocigoto pero recesivo en minúscula. Hablando en palabras un poco más sencillas, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que todos los caracteres han intervenido en estos experimentos, de que se está aplicando la parte del principio de la descendencia de los híbridos. Hemos visto cómo se combinan varios caracteres que son esenciales, son diferentes, y van a haber una presentación como una serie de combinaciones que van a dar como un resultado una reunión de una serie de desarrollo para cada una de las parejas de caracteres diferenciales. De la genética, ¿no? De la genética que hemos estado viendo, nos vamos a pasar a lo que son el ADN o proteínas, ya en busca del material hereditario, ¿no? Entonces, ¿qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué características debería presentar el material hereditario? Debería de poder perpetuarse, ¿no? Y esto lo podemos ver a través de la replicación. Debería poder manifestarse, es decir, expresarse. Podría cambiar, lo vemos en las mutaciones. Podría combinarse, lo vemos en las recombinaciones. En 1902 tenemos a Theodore Boveri y William Sutton que van a establecer la hipótesis según la cual los cromosomas son segregados de modo mendeliano, que son unidades hereditarias, ¿no? Aquí podemos ver los cromosomas.
En 1915, Morgan nos habla de que los genes se disponen de manera lineal en el cromosoma. Cuando ya se empieza a hablar de genética, Frederick nos habla sobre la transformación del Streptococcus pneumoniae. MacLeod ya habla sobre el ADN purificado, que es el factor de transformación, el ADN de las células lisas, que se transformaba a células rugosas. Su teoría fue rechazada por dos razones. Si fuese así, cada especie debería tener un tipo diferente de ADN y la composición química del ADN era demasiado simple para contener toda la información para la vida. Tenemos a Chase, donde nos habla sobre el ADN viral, ¿no? Las proteínas. Ahí tenemos a Martha Shea y Alfred nos va a hablar sobre los bacteriófagos. Los genes se componen de ADN, que es la base química de la herencia. La estructura del ADN. Tenemos a Chargaff, donde nos va a hablar sobre las bases del ADN. Van a seguir ciertas reglas. Van a tener una composición, es decir, la adenina con la timina, la citosina con la guanina. Tiene una composición en todas las especies. Tenemos a lo que es Franklin, que nos va a hablar sobre la naturaleza helicoidal del ADN mediante su film fotográfico. A Watson y Crick, que ya nos explica sobre la descripción de la estructura tridimensional del ADN. Y ellos van a, que dedujeron, ¿no? De los datos de Franklin, la doble hélice, el ancho uniforme de 2 nanómetros, las bases separadas por 0.34 nanómetros. Chargaff, ¿no? Que la adenina se aparea con la timina, la citosina se aparea con la guanina, como aquí podemos ver, citosina guanina, guanina citosina, adenina timina, timina adenina, ¿no? Cómo se están apareando las bases nitrogenadas. ¿Qué es lo que dedujeron ellos mismos? Que las bases están hacia adentro, ¿no? Podemos ver aquí en la estructura del ADN, las bases nitrogenadas están hacia la parte de adentro, ¿no? La adenina, la timina, adenina con timina, citosina con guanina. Y vemos los fosfatos que vienen a ser la P, están hacia afuera, ¿no? Los azúcares también hacia afuera. La presencia de los enlaces de hidrógeno, que hay hebras que son de tipo antiparalela. 3', 5', 5', 3'. Y surge un modo semiconservativo de la replicación. Entonces vamos a hablar de la estructura del ADN. 2 de abril de 1953 habla sobre la parte de la estructura del ADN, que algunas características que nosotros debemos de recordar sobre el ADN, que son características generales, es que es una cadena de tipo molecular. Es decir, de estar constituida por distintos tipos de moléculas que son sencillas, que están ligadas entre sí y como vemos están formando como una especie de cadenas, que es bastante largo, ¿no? Se ve la apariencia de que es bastante largo, se ve la apariencia de que es extremadamente delgado. Si nosotros aumentamos 100 veces el tamaño del núcleo, se dice que podría alcanzar el tamaño de la punta de un alfiler.
Pero cuando este ADN está plegado en sí mismo, el núcleo podría alcanzar la longitud de un campo de fútbol. Hay 4 tipos de eslabones, es decir, las moléculas las vamos a denominar nosotros como nucleótidos dentro de la cadena. ¿Y cuáles son? Nos referimos a la adenina, nos referimos a la guanina, nos referimos a la citosina, nos referimos a la timina. La adenina la vamos a representar por una letra mayúscula A, la timina con una letra mayúscula de T, la citosina con una letra mayúscula de C y la guanina con una letra mayúscula G. Nosotros vamos a poder observar a nuestra molécula de ADN que va a estar rodeando incluso a las histonas, ¿no? Es decir, nuestra molécula de ADN va a tener una apariencia de que se abre como una cremallera. Vemos los puentes de hidrógeno, ¿no? Va a haber como una ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases que se están complementando en algunos puntos determinados. Y esos puntos determinados vamos a nosotros conocerlos como los orígenes de replicación. Y vamos a tener unas proteínas iniciadoras que van a reconocer algunas secuencias de los nucleótidos específicas en esos puntos y lo que van a hacer es facilitar la fijación de otras proteínas que van a permitir que nuestra hebra de ADN se pueda separar, ¿no? Es decir, que pueda formar una horquilla de replicación. ¿Qué es el ADN? Es un polímero largo, no ramificado, compuesto por 4 tipos de subunidades. Tenemos las bases nitrogenadas, que son la adenina y guanina, que son purinas, y tenemos las pirimidinas, citosina, timina y uracila, las cuales se van a combinar con azúcares o con fosfatos. Con azúcares que puede ser con una desoxirriboso o una ribosa. Aquí tenemos el desoxirribonucleótido. El nucleótido va a estar formado por una base, más un azúcar, más un fosfato, y esto va a ser un monómero. Y el nucleósido solamente es la parte de la base más el azúcar. ¿Qué bases teníamos? Teníamos la adenina, la citosina, la guanina, la timina y el uracilo. Aquí podemos ver, por ejemplo, la adenina, podemos ver la citosina, la guanina, la timina, que vienen a ser nuestras bases nitrogenadas. Todo lo que está encerrado de color eh, verde, ¿no? Y lo de color azul viene a ser nuestro azúcar, que está encerrado de color azul, ¿no? Tenemos aquí una pentosa, podemos ver, tenemos un azúcar que es una pentosa, y en esta parte lo que está de color morado podemos ver que viene a ser nuestro fosfato, ¿no? Del nucleótido al ADN. Tenemos lo que es el enlace fosfodiéster entre el carbono 5' de una desoxirribosa con el grupo fosfato del siguiente nucleótido están formando un nucleótido monofosfato. El polímero se forma al enlazar los fosfatos al 3' del otro nucleótido en una dirección de 5' a 3'. Tenemos una estructura que va a ser estabilizada por los puentes de hidrógeno. Vamos a ver que la estructura del ADN es de doble hebra, antiparalela, 5', 3', 3', 5', que es la estructura primaria. Respecto al apareamiento, la adenina siempre va a ir con la timina, la guanina siempre con la citosina.
Se caracteriza el ADN por tener un surco menor, por tener un surco mayor. Van a tener regiones regulatorias, un codón de iniciación y un codón de terminación. ¿Cómo es el ADN en los procariotas? Eh, en el cromosoma bacteriano podemos tener lo que es un ADN de doble cadena, que puede ser circular, como lo podemos ver aquí, cerrado, puede ser condensado y ordenado, incluso super enrollado. Tenemos algunos plásmidos en procariotas, como es en el caso de las bacterias. Aparte de tener el DNA, tienen lo que son los plásmidos, alrededor de un tamaño de 400 kilobases. Pueden tener una cantidad variable de copias en una célula. Tienen un origen de replicación propio. Pueden movilizarse incluso a otros genomas o integrarse a otro cromosoma bacteriano. En el caso del ADN en eucariotas, puede tener de uno o más cromosomas de ADN. En el caso de los helechos hasta 1200. Lo vamos a encontrar en el núcleo y empaquetado por histonas y otras proteínas. Como por ejemplo, y vemos, ¿no?, que está empaquetado con los histonas, tiene un DNA linker, ¿no?, moléculas de ADN en mitocondrias y en cloroplastos. Aquí vemos la cromátida, el telómero, el centrómero. Vamos a hablar con respecto a lo que es la replicación del ADN, eh, de qué es semiconservadora. Es decir, dos hebras van a generar una copia para cada una. Nosotros podemos ver que en cada una de estas moléculas hijas se está conservando una molécula, una que va a ser de la parte original, una cadena que va a ser de la original. Y entonces por eso vamos a hablar que la replicación del ADN va a ser de tipo semiconservativa. Ahora, ¿cuál es la explicación de que sea semiconservadora? Actualmente existen modelos que te explican por qué el ADN es semiconservativa. Hablamos de que se dice que es semiconservadora, que hoy en día es el modelo correcto, porque en cada una de las moléculas hijas vemos que se conserva una de las moléculas originales. Hay otro modelo que te dice que es conservadora, que se sintetiza una molécula totalmente nueva, una copia de la original. Hablemos que hay otro modelo que te dice que es dispersora, que es o dispersante, y que las cadenas hijas constan de fragmentos de la cadena antigua y fragmentos de la cadena nueva. Aquí ya tenemos la parte de la iniciación, ¿no?, que comienza siempre en una secuencia específica de nucleótidos conocida como origen de replicación, en el que hay un gran contenido de la adenina y de la timina. Entonces, ¿qué vienen a ser estos orígenes de replicación? ¿A qué le vamos a llamar orígenes de replicación? Le vamos a llamar, ¿o qué son? Son aquellos puntos fijos a partir de los cuales se está llevando a cabo la replicación, y estos van a empezar a avanzar de una forma de tipo secuencial. Van a formar unas estructuras con una forma de horquilla. La replicación se va a dar de una manera bidireccional.
¿Qué quiero decir con esto? Que sea una replicación de tipo bidireccional, que a partir de cada origen se van a sintetizar las dos cadenas en ambos sentidos. Entonces, en el origen de replicación, la cantidad del ADN que se va a poder sintetizar a partir de un único origen de replicación, nosotros le vamos a denominar replicó o también unidad funcional de replicación. Aquí tenemos, por ejemplo, los ADN circulares de los procariotas, que tienen un origen de replicación ORIC. Tenemos ADN lineales de varios replicones de eucariotas. En cuanto al genoma bacteriano, tenemos que va a ser un replico único circular. Aquí tenemos, por ejemplo, una unión de iniciador, un iniciador, el ORI, síntesis de los primers de ARN, la formación de las dos hebras de replicación, ¿no? Aquí podemos ver las imágenes. En cambio, en los organismos de tipo eucariotas, vemos que la replicación del ADN se está iniciando ¿cómo? En varios, no en uno, sino uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en varios, ¿no? Entonces, la replicación del ADN se realiza en múltiples orígenes a la vez. Hay varios replicones, no como en el procariota que solo hay uno. Tenemos lo que es la elongación, ¿no? Aquí podemos ver la cadena polimerasa va a sintetizar las nuevas cadenas que van a ser complementarias a cada una de las cadenas primitivas y esta síntesis va a ser en sentido 5'3', va a partir de un ARN corto que lo vamos a conocer como ARN cebador. Es una molécula que está formada por nucleótidos de ácido ribonucleico que van a ser catalizados por el ácido ribonucleico primasas. Van a determinar el punto por donde el ADN, el ácido desoxirribonucleico polimerasa, va a empezar a añadir los nucleótidos. De parte de la secuencialidad, fue estudiado por Yoshikawa. Ellos empiezan a ver la parte de los estudios genéticos, cómo se van a complementar con las mutaciones y va a permitir de esta manera determinar la parte de los orígenes de la replicación y cómo esta replicación va avanzando de una forma secuencial. Este trabajo lo hizo en el Bacillus subtilis. ¿Y en qué consistía este método, no? Consistía en una conjugación de tipo bacteriana con una cepa silvestre, con cepas mutantes, que eran incapaces de poder sintetizar algunos determinados aminoácidos. Cuando conociendo ya la parte de dónde se localizan los genes que van a codificar esas proteínas que están implicadas en la síntesis de estos diferentes aminoácidos en el cromosoma bacteriano, y haciendo crecer estas bacterias receptoras en un medio que sea mínimo, es decir, solamente que puedan crecer aquellas que han recibido este grupo de genes. Cuando se extrajo el ADN en diferentes tiempos, llegaron a observar que la última extracción aparecía con mayor frecuencia el gen que era implicado en la síntesis de uno de los aminoácidos.
Entonces aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver a las topoisomerasas. Vemos cómo la topoisomerasa está generando mm, un super enrollamiento del ADN. Aquí vemos la topoisomerasa está generando un super enrollamiento del ADN cuando se abrió, ¿no? Cuando se abrió las dos hebras. Entonces, esta topoisomerasa lo que va a hacer es relajar esa tensión generada cuando se abre esas hebras del ADN. Entonces la función de la topoisomerasa va a ser relajar, ¿no? Esa tensión. Y vemos por ahí a la helicasa. Aquí está la helicasa. Este triangulito le vamos a llamar helicasa. Lo que está haciendo está rompiendo esos puentes de hidrógenos que existen en esta doble hélice. Y de esa manera genera que se abran las dos hebras. Y permite de que empiece a avanzar la replicación. Tenemos también aquí, por ejemplo, al ADN polimerasa U. Bueno, acá tenemos el ADN polimerasa 3. Vamos a este de acá, el ADN polimerasa 3, que es el que va a sintetizar la cadena complementaria de forma continua en aquella hebra que está adelantada. Y en el caso de la hebra que, que está rezagada, la va a hacer de una manera discontinua, porque solamente puede sintetizar en dirección de 5' a 3'. Por eso es que en aquella cadena que está lo va a hacer de manera retrasada, no rezagada. Tenemos a lo que es el ARN primasa, que es el que va a sintetizar al cebador del ARN para poder generar la síntesis de la cadena complementaria a la cadena rezagada. Tenemos al ADN ligasa, que es el de aquí, que su función es unir a los fragmentos de Okazaki. Vemos aquí cómo está uniendo a los fragmentos de Okazaki. La ADN polimerasa puede cometer un error de más o menos cada 10 a la 8 o 10 a la 10 pares de bases. Por ejemplo, aquí vemos una incorporación de una guanina por una adenina. La polimerasa 3 ha escindido a la guanina con actividad exonucleasa de 3' a 5'. Y ha hecho una incorporación del ADN. Entonces, el proceso de la replicación lo vamos a dividir en tres fases, en una fase de iniciación, en una fase de elongación y en una fase de terminación. La parte de la iniciación va a ser mediante el consumo de una molécula energética. Esta molécula energética nosotros la conocemos como ATP, adenosín trifosfato, y vamos a hacerlo desde la dirección 3' a 5' en cuanto a la hora rezagada y en la hora adelantada de 5' a 3'. Recordemos que la encargada de romper esos puentes de hidrógenos que están manteniendo unidos a nuestras hebras de ADN a la doble hélice es la helicasa.
Y tenemos las proteínas SSB, que son las encargadas de poder estabilizar ese ADN monocatenario que se ha generado por la acción de estas helicasas. Y de esta manera impiden que el ADN se pueda renaturalice o forme de nuevo la doble hélice, se vuelve a juntar, ¿no? Y en vez de ello pueda servir como un molde. Lo que van a hacer estas proteínas es se van a empezar a unir de una manera como que van a estar cooperando y van a permitir que conforme avance la helicasa, ¿no? Puedan mantenerse a manera de estables y no se vuelvan a juntar la doble hélice. Pero esto a su vez genera un super enrollamiento. Y este super enrollamiento que se va generando lo va a relajar, por decirlo así, va a relajar esta tensión. Las topoisomerasas van a empezar a eliminar este super enrollamiento y empezamos ya con la etapa de la elongación, que es con la ADN polimerasa 3, que es la que se va a encargar de añadir los nucleótidos sobre el molde y va a ser de manera bidireccional, va a avanzar en sentido opuesto y la ADN polimerasa 3 en el extremo 3', no, va a necesitar un ARN primasa que empiece a catalizar un fragmento corto de ARN. Ese fragmento corto lo vamos a conocer nosotros como cebador. Y es el que va a determinar el punto donde este ADN polimerasa va a empezar a añadir los nucleótidos. Recordemos que esto viene a ser en lo que es la cadena retrasada, ¿no? Entonces, en ese caso, va a ser de manera discontinua y va a dar lugar a los fragmentos de Okazaki, los cuales van a necesitar algo que los pueda unir. Y entonces, en esa hebra rezagada, cuando este ADN polimerasa 3 va a hacer contacto con otro fragmento de Okazaki antiguo, el cebador del ARN de este va a ser eliminado y los dos fragmentos de Okazaki de ADN van a ser recién sintetizados y van a ser unidos a manera de poder obtener una hebra de tipo continuo. Y para esta eliminación de ese cebador en esa hebra retrasada, intervienen dos enzimas, el ADN polimerasa 1, que va a empezar a eliminar al ARN con la parte de su actividad de su nucleasa de 3' 5', y al mismo tiempo va a empezar a rellenar con el ADN mediante su actividad polimerasa 5' 3'. Y al mismo tiempo también interviene el ADN ligasa, que es el que va a sellar la ruptura que se ha generado. Luego tenemos la parte de la terminación. Ya una vez que se ha dado ya en la parte final de la replicación, se va a producir la terminación cuando el ADN polimerasa 3 se encuentre con la secuencia de terminación. Y entonces se va a dar un desacople de toda la parte del replisoma y se va a finalizar por fin la replicación. Aquí podemos ver una imagen de la parte de la terminación.
¿no? Cuando un ADN polimerasa está haciendo contacto con el extremo de otro fragmento Okazaki continuo, el ARN cebador de este es eliminado y otra enzima, la ADN ligasa, está conectando los fragmentos de Okazaki y de ADN recién sintetizado y está catalizando las reacciones de condensación que van a unir a los grupos fosfatos y el azúcar de los nucleótidos continuos, y así una vez unidos todos los fragmentos de Okazaki, ya se van a completar la doble hélice y van a encontrar la secuencia de terminación. Tenemos lo que es el dogma central del ADN, y a partir tenemos lo que es la transcripción. A partir del DNA se obtiene el RNA. Tenemos la traducción, que es la síntesis de proteínas a partir del RNA mensajero, eh, ¿no? Se va a dar la síntesis proteica. Tenemos la replicación, que es la obtención de otra hebra de DNA, pero hay algo que rompió el dogma central del DNA, ¿no? Que es la transcriptasa reversa, que a partir de RNA, del ácido ribonucleico, se puede obtener el DNA, el ácido desoxirribonucleico. Tenemos el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos, las macromoléculas, los polímeros, las uniones fosfodiéster. Tenemos algunas diferencias entre la química del ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Una diferencia está a nivel del azúcar. Mientras que el ácido ribonucleico va a tener como carbohidrato a la ribosa, el ADN va a tener como carbohidrato a una desoxirribosa. El ácido ribonucleico va a tener como base el uracilo en lugar de la timina. Es otra diferencia. Una célula típica va a contener más o menos 10 veces más ácido ribonucleico que ácido desoxirribonucleico. El ácido ribonucleico no es una cadena, es una doble cadena, excepto en algunos virus, ¿no? Que puede ser una cadena, que puede ser doble cadena, ¿no? En algunos virus. Tenemos la estructura del ácido ribonucleico. Podemos ver aquí cómo es monocatenario, una sola cadena. Tiene las bases nitrogenadas. Tiene el azúcar, el carbohidrato, que es una ribosa. Aquí tenemos al ADN, el ácido desoxirribonucleico, que el azúcar va a ser una desoxirribosa. Igual va a tener a las bases nitrogenadas, en este caso a la citosina, la guanina, la adenina, la timina, pero en el caso del ácido ribonucleico, eh, tiene citosina, guanina, adenina, pero en vez de la timina va a tener al uracilo. Es el que va a reemplazar a la timina en el ácido ribonucleico. Tenemos tipos de ácido ribonucleico según sus funciones. Al ARN ribosomal, al ácido ribonucleico ribosomal, cuyo componente principal va a ser como parte del ribosoma, que va a decodificar el ARN mensajero para poder sintetizar las proteínas. Va a interaccionar con el ARN
durante la traducción. En el caso de las procariotas vamos a tener dos unidades, principalmente las 30S y las 50S. Y en eucariotas vamos a tener las 40S y las 60S. Tenemos al ARN de transferencia, que van a ser los encargados de transportar los aminoácidos a los ribosomas para poder incorporarlos a las proteínas durante el proceso de la síntesis proteica. Van a decodificar mediante el apareamiento con el codón del ARN mensajero. Tenemos al ARN no codificante. Es un ARN funcional que no va a codificar para síntesis de proteínas. Tenemos un ARN corto de interferencia, que son componentes de una respuesta antiviral denominada interferencia del ARN involucrado en la regulación. Tenemos a los ribollaves, que son formas de ARN que van a actuar como llaves de encendido y apagado de gran precisión. Tenemos el ARN catalítico o ribosimas, que es un ARN con una estructura secundaria que le va a conferir a la molécula propiedades catalíticas como corte de ARN o ADN y ligación. El ácido ribonucleico posiblemente fue el primer biopolímero que apareció en la corteza terrestre durante el transcurso de la evolución. Tenemos aquí que Nirenberg y Ochoa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cómo se van a codificar para los distintos, para una glicina, para una preimina, para una lisina, para una fenilalanina, con las distintas bases nitrogenadas. Aquí tenemos el anticodón, aquí tenemos el codón, el anticodón en la ARN de transferencia, el codón en la ARN mensajero y las diferentes síntesis de las diferentes proteínas que van a dar, ¿no? Más o menos una combinación de alrededor de 4 a la 3, es decir, 64. Aquí tenemos los codones, codón 1, codón 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y, por ejemplo, el codón 7 puede ser uracilo, adenina, guanina, codón 6, adenina, guanina, citosina. Los codones a nivel de la ARN mensajero. Se demostró que en 61 tripletes o codones que van a codificar aminoácidos, muchos de los cuales son codificados por más de un codón. Por ello es que le dicen que en este caso es degenerado, ¿no? Que no solamente es un solo codón, sino más. Y los tres restantes no son codificantes. Habíamos dicho que eran 64. Si son 61 tripletes que van a ser codificantes, entonces nos quedan 3 que van a ser no codificantes y los cuales van a ser utilizados como señales de terminación. Tenemos aquí la parte de la transcripción del ADN a ARN. Para ello se requiere una cadena de DNA matriz, un ARN polimerasa, ribonucleósidos trifosfatos, región promotora, y tenemos lo que es la traducción, que es la síntesis de proteínas a partir del ARN. Aquí vemos, por ejemplo, la parte de la iniciación de la transcripción, donde el ARN polimerasa junto a los factores de transcripción se van a unir al sitio donde se va a iniciar la transcripción. La transcripción del ADN a un ARN es considerado como
un primer proceso en la parte de la expresión genética. Allí se está dando una transferencia de la parte de la información que contiene el ADN hacia el ARN. Las secuencias que hay en el ADN se copian al ARN y estas son copiadas mediante una enzima. Y esta enzima es el ARN polimerasa, la cual va a sintetizar al ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a mantener la información de esta secuencia de DNA. Y esto es lo que nosotros le vamos a conocer como transcripción del ADN, o también le vamos a decir como síntesis del ARN mensajero, ¿no? Entonces, en la transcripción se va a dar lo que es a partir del DNA, se va a dar la síntesis del ARN mensajero. Este va a tener pasos, pero a manera general podemos decir que en un primer momento nuestro ARN polimerasa junto con los factores de transcripción se van a unir a la parte del ADN promotor. La ARN polimerasa, como vemos, genera una especie de burbuja. A esta especie de burbuja le vamos a decir como burbuja de transcripción, en la cual lo que va a hacer es separar estas hebras del DNA. Se da lo que es la ruptura de los enlaces de hidrógeno entre los nucleótidos del DNA complementarios. La ARN polimerasa va a empezar a agregar nucleótidos de ARN que vayan a ser complementarios con la parte de las hebras del DNA. La parte del esqueleto, que es con el azúcar y el fosfato del ARN, también se forma con la ayuda de este ARN polimerasa. La parte de los enlaces de hidrógeno de la hélice de ARN, con el ADN se van a romper, van a liberar la hebra de este ARN que se acaba de sintetizar. Incluso se puede dar un proceso de poliadenilación, un proceso de empalme, y este ARN puede permanecer también en el núcleo de la célula o puede salir a la parte del citoplasma a partir del poro nuclear. Entonces aquí tenemos lo que es el promotor. Por ejemplo, en bacterias hay dos regiones conservadas en el ADN que son reconocidas por factor sigma. El ARN polimerasa luego se une y sintetiza el ARN de 5' a 3' y un promotor va a expresar varios genes, ¿no? El operón. El promotor en el caso de los eucariontes va a haber una región promotora, va a involucrar varios factores de transcripción, proteínas, y cada gen tiene su promotor. En la transcripción, entonces, vamos a ver que vamos a tener etapas, al igual que en la replicación. Vamos a tener una etapa de iniciación, una etapa de elongación y una etapa de terminación. Entonces, cuando hablamos de la iniciación, es cuando ya se separan las hebras del DNA y esta separación es por la helicasa. Entonces, la helicasa viene, separa las hebras del DNA a nivel de las cajas TATA
rompe los puentes de hidrógeno. Luego de ello se van a empezar a unir algunos factores, que son unas proteínas de transcripción, como el TBP, el TF2D, el TF2B. Se va a dar lo que es la parte del acceso a lo que es el ARN polimerasa al molde del ADN de cadena simple. Se empieza el posicionamiento. Va a haber una búsqueda del promotor del ARN polimerasa. Esta búsqueda va a ser muy rápida. Se forma de esta manera lo que es la burbuja de transcripción, que consiste en la apertura del ADN, y se empieza a dar la síntesis del cebador, ¿no? Esa parte de la síntesis del cebador sí es bastante lenta, es muy lenta. Nuestra burbuja de transcripción va a tener la característica de que nuestro DNA va a estar aperturado, va a estar naturalizado en alrededor de 18 pares. Se va a empezar a sintetizar el ARN cebador a partir de un nucleótido del número 10. Y a esta burbuja de transcripción la vamos a conocer como un complejo abierto. Una vez que se ha sintetizado nuestro primer enlace fosfodieéster, se va a deshacer lo que es el complejo del promotor y va a haber una tendencia que se pueda desprender la parte inicial del ARN que se ha transcrito. Luego empieza lo que es la parte de la elongación con la ARN polimerasa, la cual va a empezar a catalizar la elongación de la cadena del ARN, va a empezar a parear a las bases de la cadena ADN, a manera de que se pueda formar correctamente los puentes de hidrógeno, que son los que determinan el siguiente nucleótido en la cadena molde del DNA. Entonces, la parte de la elongación es cuando una cadena de RNA se une por apareamiento a las bases de la cadena de ADN, y la ARN polimerasa se encarga del enlace fosfodiéster. Hay una hebra de sentido que contiene la información genética y hay una hebra antisentido que es la que va a proveer el molde para la síntesis del ARN mensajero. La parte de la terminación, que ya es al finalizar la síntesis del ARN mensajero, esta molécula ya se ha separado ya completamente del DNA, ya recupera su forma original, y también del ARN polimerasa termina lo que es la transcripción. La terminación, hay una desestabilización del complejo ARN-ADN. Hay un RO independiente, que son secuencias palindrómicas del DNA, que en estadio de ARN va a adoptar una estructura en horquilla. Y hay un RO dependiente, que es mediada por la proteína. ¿No? En caso de estas famosas secuencias palindrómicas, van a ser ricas en lo que es guanina, en lo que es citosina. Eso es lo que va a formar estas secuencias palindrómicas, que cuando van a empezar a transcribir el ARN que recién se ha sintetizado, van a adoptar una forma de una estructura en horquilla. Y esto desestabiliza ese complejo de ARN-ADN. Y el desestabilizar va a obligar que ésta se separe del ARN polimerasa, se va a renaturalizar la burbuja de transcripción, genera una secuencia de tipo repetitiva al uracilo y al final de la cadena de ARN mensajero. En el caso, hay algunas secuencias de ADN que van a crecer de esta secuencia de terminación.
pero poseen unas proteínas reguladoras. Y como por ejemplo lo que es el factor RO, que van a ser eh, proteínas reguladoras para lo que es la terminación de la transcripción. Entonces tenemos los que tienen el factor RO, van a terminar por esta proteína en la transcripción, y los que no, que son RO independiente, va a ser por las secuencias palindrómicas. Tenemos lo que es la traducción de las proteínas, que es la síntesis de las proteínas. El nombre de proteína proviene de la palabra griega proteus, que significa lo primero. Las proteínas van a ser macromoléculas formadas por aminoácidos. Es decir, el ARN mensajero es el que está aportando la información, la parte de la información genética, que se va a empezar a codificar en forma de secuencia de ribonucleótidos desde los cromosomas hasta los ribosomas. Tenemos que la iniciación procariota va a ser el resultado de la asociación de las unidades pequeñas y grandes del ribosoma y el acoplamiento del primer aminoácido de la ARN transferencia con el codón de iniciación mediante el emparejamiento de bases anticodón-codón. Tenemos la parte de la elongación, que es la elongación de esta cadena polipeptídica. Consiste en adicionar aminoácidos al extremo carboxilo de la cadena. Va a continuar la elongación. Este proceso va a continuar hasta poder llegar a un codón stop. En este caso, el UA, que es el codón stop. La terminación ocurre cuando se llega a uno de los tres codones de terminación del ARN mensajero que son reconocidos, que no van a ser reconocidos por ningún ARN de transferencia. Aquí tenemos una imagen, ¿no? En este caso, el ARN mensajero es el que está aportando la información genética que va a codificar la secuencia de los ribonucleótidos desde los cromosomas hasta los ribosomas. Estos ribonucleótidos van a ser leídos por toda una maquinaria que va a traducir esta secuencia de tripletes de estos nucleótidos, de estos tripletes de los nucleótidos llamados codones, que cada triplete de estos codones está codificando para un aminoácido en específico. Tanto el ribosoma como estas moléculas de ARN de transferencia van a traducir este código para producir proteínas. ¿Qué es un gen? El segmento de ADN que va a contribuir a un fenotipo. En ausencia de una función demostrable, un gen puede ser caracterizado por secuencia, transcripción u homología. En los procariotas tenemos lo que es el operón, que es una transcripción policistrónica de ARN mensajero de varios genes. En el caso de eucariontes tenemos regiones regulatorias, tenemos los intrones, los exones, un promotor para cada gen. En la década de los años 70, que es la era recombinante, empiezan a hablar bastante sobre las enzimas de restricción, los métodos de secuenciación y las moléculas recombinantes. En 1970 se da lo que es el descubrimiento de las enzimas de restricción por Hamilton Smith, que descubre, en este caso en el Haemophilus influenzae, por Daniel Natanz, que utilizó
el HAIN-2 para hacer el primer mapa de restricción. Volver el primer ADN recombinante utilizado en la ECORI. Boyer, Cohen y Shah sobre la transformación de la Escherichia coli con plásmidos recombinantes en gen resistente a la kanamicina, un plásmido gen resistente a la tetraciclina, mediante un medio con kanamicina y tetraciclina, ¿no? Donde solamente crecen colonias recombinantes. Esta Escherichia coli había sido transformada con unos plásmidos de tipo recombinantes. Genentech, en 1977, se da lo que es la primera proteína humana producida por una bacteria transgénica, ¿no? La famosa somatostatina, que fue una compañía fundada por Herbert Boyer y Robert en 1976, considerada el advenimiento de la edad de la biotecnología. Ya en la década de los 80 empiezan a hablar sobre los productos transgénicos, la base de datos y la genética de conservación. En 1980, la Suprema Corte permite patentar formas de vida. En 1985, se aprueban plantas modificadas de tipo genéticamente. En 1988, en la National Center for Biotechnology Information, en CBI, y en GenBank, la década de los 90 ya sean los genomas y los clones, la oveja Dolly. En 1995 se da el primer genoma para el Haemophilus influenzae. En 1996 se da lo que es el genoma de Saccharomyces cerevisiae. 1997 se clona la oveja Dolly. En 1998 el genoma del C. elegans. En el 2000 ya sea cómo funciona un genoma y se habla bastante de lo que es la parte genómica y de la proteómica. El 26 de junio del 2000 se concluye el proyecto del genoma humano, en el cual se invirtió más de 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, actualmente se habla del diagnóstico molecular como un área que es muy dinámica, que está en constante desarrollo, que ha revolucionado bastante la parte de diagnóstico clínica. Se puede dar la parte de detección, se puede cuantificar específicamente la parte del material genético en muestras biológicas, que pueden ser, por ejemplo, sangre, y se ha visto un gran impacto, y este impacto ha sido de tipo significativo a nivel del área de salud, sobre todo en aquellas áreas de enfermedades infecciosas, en la parte del cáncer, ¿no? Ha habido bastante impacto. Entonces, actualmente hay bastante desarrollo de nuevas tecnologías, estas son mucho más rápidas, son mucho más precisas, han transformado lo que es el diagnóstico molecular como una herramienta de parte clave para toda la parte del equipo clínico, sobre todo como un beneficio hacia el paciente. Cuando hablamos nosotros de la parte diagnóstica, hablemos de que es un punto crítico para el paciente. ¿Por qué? Porque para el médico implica muchas decisiones que va a definir cómo va a ser el progreso y cómo tiene que ser el cuidado del paciente. Y la parte de la biología molecular aplicada a este diagnóstico microbiológico, a este diagnóstico clínico, eh, es muy fundamental en la parte del equipo médico, sobre todo en la institución que lo esté realizando, ¿no? Que esté realizando este tipo de estudios. Recordemos que los laboratorios clínicos en general ofrecen test diagnósticos en toda institución, tratan de asegurar la parte de la calidad
¿no? Tratan de brindar un servicio de calidad. Pero ya con este desarrollo de las técnicas de diagnóstico molecular, incluso ha reducido el tiempo de respuesta, ¿no? Y ha ampliado más la parte de diagnóstica de algunas pruebas. Y hay la tendencia a nivel de los laboratorios clínicos de implementar técnicas de biología molecular y ponerlas al servicio de los pacientes. Por ejemplo, ahora con esto con el COVID, se dio bastante, aquí en Perú al menos se dio un auge de la biología molecular. Hay laboratorios que cuentan con biología molecular, si bien no son muchos, pero ya hay, ¿no? A comparación de años anteriores que no había, que no se hacía, que solamente eran para proyectos de investigación, pero actualmente ya está habiendo un mayor dinamismo, un mayor crecimiento en la parte de los laboratorios clínicos. Ahora más con la viruela del mono, el INS se está preparando para poder hacer el diagnóstico a nivel molecular. Entonces, eh, hay un diagnóstico de tipo molecular a nivel de las pruebas de laboratorio que va a tener un beneficio en la salud humana, porque nos va a permitir detectar, nos va a permitir cuantificar secuencias genéticas que van a ser específicas para un ácido desoxirribonucleico, para un ácido ribonucleico o para una proteína. Por ejemplo, existen técnicas de diagnóstico molecular que pueden ser para las diferentes etapas del paciente, es decir, pueden ser para una etapa de screening, para una etapa de tamizaje, para una etapa de diagnóstico, para una etapa de terapia o para una etapa de monitoreo en cuanto al paciente. Por ejemplo, en lo que es el tamizaje, hay diagnóstico molecular para HSV, para los MRCA, para el virus del papiloma humano. Para lo que es diagnóstico, hay labor de telapertusis. Para lo que es de terapia, hay lo que es el HER2, el BRAF. Para lo que es el monitoreo, está el BCR-ABL y la carga para el citomegalovirus. Si bien hay un creciente desarrollo en los últimos años en el campo de la parte del diagnóstico molecular, también hay algunos problemas clínicos, ¿no? Mm, Hay un tema de un desarrollo tecnológico. El desarrollo de estas nuevas técnicas de diagnóstico surgen o tienen la parte de su origen en estos problemas clínicos que requieren con urgencia un método de diagnóstico que sea altamente sensible, altamente específico y al mismo tiempo accesible para la población. Entonces, es por allí, ¿no? Lo ideal, que estas nuevas tecnologías puedan adaptarse a esos requerimientos. Si nosotros hablamos específicamente ya del caso del diagnóstico molecular, esta detección de los segmentos del ácido desoxirribonucleico en una muestra biológica, en una muestra problema, utilizada como una estrategia en la parte clínica, puede ser mediante técnicas, por ejemplo, de hibridación de Sugar Blot. Pueden utilizar fragmentos de ácido desoxirribonucleico que se van a denominar como sondas, que se pueden detectar la presencia, por ejemplo, de una región de ácido desoxirribonucleico que puede contener una secuencia que sea complementaria a la sonda en esa muestra biológica, en esa muestra problema.
También se puede hacer lo que es el uso de enzimas de restricción como tijeras moleculares que puedan cortar el ADN en algunas regiones específicas, junto con el desarrollo de algunos métodos de secuencias simples que pueda ampliar este número de técnicas disponibles para la parte clínica. Actualmente las técnicas de Souter-Blot, varias de ellas se han convertido en gold estándar para lo que es la parte de detección de arrendamiento de los genes que puedan codificar las cadenas ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas y también para la parte de la familia de los receptores de las células T, sobre todo aquellos que están asociados a linfomas de células T, a linfomas de células B. Respecto a lo que son las enfermedades infecciosas, hay una estrategia que se ha diseñado por la FDA, por ejemplo, lo que es la detección para la clamidia trachomatis, la detección para la Neisseria gonorrhoeae, para que pueda ser aplicado de tipo masivo en la práctica clínica. Aparte también es el tema de los costos. Ya actualmente ya existen, ¿no?, más capacitación. Ahorita tenemos, por ejemplo, el INS en la parte clínica privada. También hay laboratorios que cuentan con parte de biología molecular, ¿no? Pero es como que un punto de inflexión, podríamos decir, en el diagnóstico molecular. Tenemos otras técnicas en la parte de biología molecular, como es la reacción de la polimerasa en cadena. Tenemos que esta reacción de la polimerasa en cadena puede ser de tipo estándar, que puede ser de tipo múltiple, ¿no? Que puede ser por una restricción de los fragmentos, puede ser la retrotranscriptasa reversa, puede ser un PCR en tiempo real, y estas tienen sus características. Por ejemplo, el PCR estándar, su característica es poder amplificar un segmento de DNA que va a ser utilizado por dos partidores y detectar la amplificación mediante geles de agarose. ¿Cuál es su aplicación? Es una detección de tipo cualitativa de un segmento de DNA. En cuanto al PCR múltiple, debe amplificar dos o más segmentos de DNA, debe utilizar varios partidores de una sola reacción de amplificación. La detección de la amplificación va a ser mediante también geles saborosa. Y las aplicaciones es la detección de tipo cualitativa de varios genes de segmentos de DNA en una sola reacción de PCR. Y el PCR-RFLP es el PCR estándar, pero con un paso posterior de una digestión con enzimas de restricción. Y va a ser aplicado en la detección de polimorfismos genéticos. En el caso del PCR-RT, que es la transcriptasa reversa, transcriptasa reversa es la síntesis del ADN a partir del ácido ribonucleico mediante la transcripción reversa seguida de una reacción en cadena de polimerasa. ¿Cuál va a ser su aplicación? Va a ser la expresión de genes, la detección de virus de tipo ARN, y tenemos también a la reacción en cadena eh, polimerasa, de la reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real, que va a ser un PCR de tipo estándar, donde se van a utilizar tinciones o sondas con fluoróforos para poder detectar los fragmentos amplificados, y este puede ser de tipo múltiple. Cuanto a su aplicación, es detectar de manera cualitativa uno o varios segmentos de ADN.
cuantificación del parte del ADN de la muestra o también la parte de la expresión de estos genes. Actualmente hay lo que es el diagnóstico molecular en enfermedades infecciosas y también el diagnóstico molecular en lo que es en cáncer, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones por citomegalovirus, recordemos que el citomegalovirus corresponde a una importante causa de morbilidad y mortalidad, sobre todo en pacientes trasplantados. Entonces, el trasplante de los precursores de tipo hematopoyético se ha visto que alrededor de un 35% de estos receptores presentan una infección por citomegalovirus. Y en los que reciben un trasplante de órganos sólidos, hay una enfermedad activa por citomegalovirus de un 36% y de un 19%. Entonces, de alguna manera se necesita métodos diagnósticos que permitan detectar el citomegalovirus, que nos permitan también poder cuantificar cuánto de este virus tenemos y al mismo tiempo poder evaluar el tratamiento antiviral que se le va a dar. Existen diversas técnicas como por ejemplo el PCR transcriptasa reversa, que tiene la característica de tener una alta sensibilidad, una alta especificidad en comparación, si comparamos, por ejemplo, el citomegalovirus por un cultivo viral o por un antígeno M, ¿no? Entonces, al tener una alta sensibilidad, al tener una alta especificidad, hacen que este diagnóstico molecular sea ideal, ¿no? Tanto para lo que es el diagnóstico, tanto para lo que es el tratamiento, como el seguimiento de estos pacientes que tienen una infección por citomegalovirus, sobre todo en los pacientes trasplantados. Donde también es importante el diagnóstico molecular en enfermedades infecciosas, por ejemplo, en la Bordetella pertussis, ¿no? La Bordetella pertussis es una bacteria, el agente etiológico, el agente causante de la famosa tosferina, ¿no? Del famoso coqueluche. Y recordemos que nosotros tenemos otras pruebas de laboratorio mediante las cuales podemos hacer el diagnóstico de la Bordetella pertussis, como por ejemplo el cultivo de tipo microbiológico, los ensayos de inmunofluorescencia, ¿no? Pero también tenemos lo que es eh, la reacción en cadena polimerasa, ¿no? Por transcriptasa reversa, el PCR-RT. Entonces, si bien nosotros vemos la parte del cultivo microbiológico, vemos la parte de su sensibilidad, estamos hablando que tiene más o menos una sensibilidad de un 12 a un 60%, pero ya cuando vemos la parte de la especificidad, eh, vemos que es alta, ¿no? Pero para el cultivo nosotros vamos a necesitar un medio de transporte adecuado para poder obtener una buena muestra. Eso sería una opción. La otra opción sería una inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia también tiene niveles de sensibilidad y especificidad muy parecidos a los del cultivo microbiológico, pero tiene una ventaja, tiene un plus, que el resultado se puede obtener en el transcurso del día, o sea, en menor tiempo. Y si ya comparamos con las técnicas moleculares, estas también van a presentar un nivel de sensibilidad mayor, ¿no? Con respecto a un cultivo, porque van a tener una sensibilidad de alrededor de No se visualiza. 70. Ah, ya. Gracias, gracias.
Entonces, gracias, continuamos. Entonces les comentaba de que estábamos en el RT-PCR, que en el caso de la Bordetella pertussis tenemos unos niveles de sensibilidad de un 70 a un 99% y a nivel de la especificidad un 86 a un 100%. Entonces vamos viendo cómo por ejemplo, en la parte de la biología molecular, tenemos lo que es genómica de sociedad, se habla de genómica y salud, y se habla de genómica y biología. Hace poco hubo un congreso en España, donde justamente abordaron este tipo de temas, un congreso muy importante, ¿no? Y también al mismo tiempo muy interesante, porque ellos están planteando justamente este tipo de estudios, ¿no? El tipo eh, de la parte oncológica, plantearon la parte de la oncología, del microbioma y el stewardship, ¿no? Eso es lo que plantearon en esa reunión que hubo en España, en ese congreso, un congreso muy interesante. No les comento un poquito. No está en el PPT, pero es muy interesante lo que ellos plantean, ¿no? A nivel del tema, ellos hablan en la parte oncológica, ¿no? Por ejemplo, en un futuro poder establecer la parte de algunos preparados, ¿no? Algunas coordinaciones, no solamente en la parte de laboratorio, sino también que pueda hacer una cooperación con la parte farmacológica a fin de poder mejorar en la parte del diagnóstico de los pacientes. Y en la parte genética hablaron sobre la parte de las herramientas técnicas como respaldo que puedan tener los profesionales altamente calificados, hablando sobre unos test genéticos de preimplantación para poder tener sistemas genómicos que permitan obtener información sobre aneuploidías, rearreglos estructurales, desórdenes monogénicos, embriones HLA compatibles, y de esta manera también poder compartir, ¿no? Y poder intercambiar más sobre este tipo de experiencias y poder implementar una secuenciación completa de los genomas, ¿no? Punto muy interesante este congreso que se llevó a cabo en España, sobre todo porque trataron del tema de los microbiomas y la parte en la salud. Y en la parte de genómica y salud, la parte ¿no? que nos compete a nosotros, ¿no? Más que la parte genómica y sociedad o genómica y biológica, ¿no? Es el diagnóstico molecular orientado hacia la parte microbiológica, clínica, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos un gran aporte a nivel, por ejemplo, como hemos visto a nivel de los virus, a nivel de las bacterias. A nivel de la bacteria hemos visto de que en el caso de la Bordetella pertussis, nos conviene a nosotros una técnica molecular porque es mucho más sensible que un cultivo, mucho más sensible que una inmunofluorescencia, tiene mucha más especificidad, porque su especificidad, dependiendo de la técnica, puede ser de un 86 a un 100%. Igual en el caso del virus, ¿no? Hemos visto que también para el citomegalovirus también es más sensible, es más específico. No solamente tenemos para Bacteria pertussis, para el citomegalovirus, sino también, por ejemplo, para las brucelas. No solamente en el campo de las enfermedades infecciosas, sino también en el campo del cáncer, ¿no? Entonces, en la parte del diagnóstico del cáncer,
tenemos, por ejemplo, que puede ser un cáncer a nivel de órganos sólidos, un cáncer a nivel hematológico. Y en este caso, representa a nivel molecular, a nivel de diagnóstico molecular, un desafío, principalmente porque hay un gran número de alteraciones de tipo genéticas que han sido descritas. Entonces, es como tratar de hallar una herramienta que pueda permitir predecir esta evolución de estas neoplasias y al mismo tiempo ayude a poder elegir un tratamiento farmacológico que sea adecuado. Por ejemplo, en el caso de cáncer colorectal, ¿no? Tenemos lo que son poder detectar algunas mutaciones a nivel de un gen, como ese gen que va a codificar la proteína Carras, ¿no? Que es el que va a permitir eh, determinar una respuesta a una terapia empleando anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, hay pacientes que van a presentar ciertas mutaciones en este gen Carras, se va a asociar a lo que es la activación de la vía de señalización de tipo intracelular, que va a depender del EGFR. Y hablando a nivel clínico, esto se va a traducir en una mala respuesta al tratamiento. Es decir, no está respondiendo el cuerpo del paciente a este tratamiento. Y si hubiese un diagnóstico molecular de estas mutaciones en Carras, entonces estos pacientitos podrían verse beneficiados. En la actualidad ya existen varios test diagnósticos disponibles en el mercado. Varios de esos test están certificados con la IVD y aseguran la calidad de los resultados. Tenemos también lo que es el diagnóstico molecular del tipo Point of Core, es decir, es aquel diagnóstico molecular, ¿no? Que es rápido, que es preciso. Entonces se ha llevado a cabo unas plataformas de diagnóstico molecular del tipo Point of Core, es decir, del tipo POC, con el fin de poder implementar estos test de diagnóstico molecular, donde no puede haber toda esa infraestructura necesaria que se necesita. O no se pueda contar con la disponibilidad de poder montar un laboratorio de referencia, ¿no? De fácil acceso. Entonces, esa es la razón por la cual nace este diagnóstico molecular de Point of Core. Existen algunos productos de tipo POC que integran la parte del proceso de extracción, la parte del proceso de purificación de los ácidos nucleicos directamente desde la muestra. Involucra la parte de los procesos de la amplificación, la parte de la identificación de los blancos. Existe ya una primera versión de estos POC con la empresa Expert, ¿no? Surface. Fueron aprobados con la FDA. Este primer POC fue, por ejemplo, para el caso del Streptococcus del grupo B. Tuvo resultados de sensibilidad y especificidad cercanos al 90%. Esta plataforma POC nos permite detectar varios patógenos mediante una sola reacción. Podría ser utilizada por un personal que
no necesariamente tendría que tener tanto entrenamiento, tanto conocimiento en técnicas de diagnóstico molecular, ¿no? Entonces, es fácil de poder entrenar el personal para que pueda usar este tipo de metodología. En el año 2011, justamente la FDA aprueba el uso en la parte clínica del panel FINARRAY respiratorio con la finalidad de poder detectar 20 patógenos respiratorios virales y bacterianos en una plataforma que pueda estar integrada y que pueda requerir una manipulación de más o menos minutos, ¿no? Por parte del operador. Y el fin es que el resultado pueda salir en una hora, ¿no? Ese es el fin de los FINARRAY. Ya en la actualidad hay varios paneles que se han desarrollado de FINARRAY. Hay paneles de FINARRAY gastrointestinal, hay paneles meningitis, encefalitis, pero aún seguimos teniendo algunas limitaciones a nivel de la parte del diagnóstico molecular. Una gran limitación aún sigue siendo el tema de los costos, sobre todo el tema de los precios de los test utilizados, ¿no? Y la parte que no todos los pacientes tienen el acceso a poder pagar, ¿no? Estamos hablando de que cuestan alrededor en la parte privada, está desde los 2.400, 3.000, 4.000 soles, ¿no? Dependiendo. Entonces los precios son muy variables. Bueno, al menos el precio que se ofertan aquí en Perú, ¿no? Entonces, si se comparan con los procesos o las pruebas que son comúnmente utilizados con la parte clínica, ¿no? Hay una gran variación. Un cultivo te podría costar pues 80 soles, 100 soles, y un FINARRAY te podría costar 4.000 soles, 3.000 soles, dependiendo del lugar. Entonces, para el bolsillo del paciente es una gran diferencia. Entonces, todavía, menos para nosotros, eso representa una gran brecha en la parte clínica, porque muchas de las veces es el paciente quien es el responsable de poder costear estos exámenes y no todos tienen el acceso para ello. Aparte de que también tenemos otra brecha que es el tiempo de respuesta, ¿no? Lo ideal es que esto FINARRAY, lo ideal es el tiempo de respuesta de una hora, pero en muchos de los casos termina siendo un tiempo de respuesta incluso de un día, por el tema de que a veces suelen juntar muestras, ¿no? Porque no es muy común o cosas así. Entonces ya como que se naturaliza el fin de estas FINARRAY. Esperemos que con el tiempo, al menos en Perú, vaya mejorando este tema y pueda implementarse mejor la parte de las técnicas moleculares. Puede haber un mayor presupuesto, ¿no? Actualmente, en cuanto a Perú, sí hay un presupuesto para lo que es el INS. Como les comentaba, justamente ahorita están en lo que es la parte eh, de la viruela del mono, lo último que han implementado, van a empezar a hacer ya pruebas para poder identificar, pero aquellos casos que puedan cumplir con todas las características, ¿no? Pero si es un paciente que no cumple con las características, se puede decir, tiene signos y síntomas de un paciente con el virus de Coxsackie virus, no el virus de boca, mano, pie, entonces obviamente a ese paciente no le van a hacer una prueba molecular para la viruela del mono. Entonces hay unas ciertas características que van a tener que cumplir y no se les va a hacer a todos. En conclusión, en síntesis, ya para poder dar por finalizado, ¿no? Eh, recordemos que hay estos test de diagnóstico molecular son de gran impacto para lo que es el cuidado de los pacientes. Y lo importante es que en varios pruebas que son diagnósticas,
tienen una alta sensibilidad, una alta especificidad. Incluso estos POC, las técnicas de diagnóstico molecular tipo POC han reducido bastante el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, sería lo ideal poderlas implementar. Lastimosamente, la parte de la inversión es algo que todavía para nosotros en Perú representa una brecha, pero últimamente, debido a esta pandemia, se ha implementado bastante, ¿no? Ahí existen también nuevas herramientas de diagnóstico a nivel molecular. Por ejemplo, la secuenciación de una nueva generación, que es lo último que ha sido recientemente adaptado para su uso a nivel del diagnóstico molecular. Ya existen algunos laboratorios, algunas compañías que ofrecen esta secuenciación y es para poder buscar, para poder caracterizar algunos patógenos, para poder detectar algunos polimorfismos de tipo genético. Se utilizan para el diagnóstico del cáncer, para el estudio de las microbiotas, ¿no? Existen también diferentes plataformas de tipo NGS que tienen la capacidad de poder secuenciar una gran cantidad de este material genético que puede ser en tan solo horas, a diferencia de aquellos métodos que son de secuenciación tradicional, que eso sí demoran bastante, ¿no? Que pueden tardar días, que pueden tardar incluso semanas. Es decir, tanto las enfermedades infecciosas y como el cáncer son áreas en las cuales la parte molecular, ¿no?, se ha empezado a implementar, sobre todo para poder estudiar algunos brotes, para poder estudiar el diagnóstico de las neoplasias, ¿no? Ya existen plataformas. Hay plataformas, por ejemplo, la NGS ha entregado una gran cantidad de esta información. Y también hay últimamente lo que son los estudios de los polimorfismos de tipo genético. También ha tenido bastante impacto en la parte de la medicina. ¿Qué vienen a hacer estos polimorfismos? Sobre todo debido a que hay una presencia de algunos cambios, ¿no? Estos cambios que pueden ser pequeños a nivel del ADN, que podrían tener un impacto a nivel de la respuesta farmacológica, a nivel del fármaco, a nivel de una respuesta frente a un microorganismo, frente a una condición en particular de un paciente, ¿no? Entonces ya existe un estudio de variantes genéticas y cómo estas variantes genéticas pueden generar algún impacto en la salud humana. Entonces ya se empieza a plantear de una medicina de tipo personalizada, ¿no? ¿En qué consiste esta medicina de tipo personalizada? Consiste en entregar un tratamiento que pueda ser adecuado al paciente, basado en el individuo, en su genética, que puede ser diferente, que puede ser única. Pero eso es eh, algo que se está planteando, ¿no? Todavía aquí no, en Perú no hay ello, ¿no? Seguramente más adelante va a llegar. Incluso hay bastante lo que se habla del principio de detección de los SNP, que se basa bastante en lo que es el RFL-PRPC. Y también existen algunas plataformas diagnósticas como son los microarreglos de ADN o los famosos microarray. Son unas plataformas que tienen un chip, un compuesto de una superficie sólida del tamaño de un portaobjeto, contiene un fragmento de ADN, el que se va a unir o no va a encontrar la secuencia de ADN complementaria que pueda presentar la muestra que se va a analizar. Y en ese chip se pueden analizar varios posibles y cientos de SNSP en tan solo un día. Actualmente la biología molecular tiene bastantes ventajas en la parte clínica. No se visualizan los PPT.
Bueno, si alguno tuviese alguna duda o algo. Muchas gracias, estimados participantes. Muchas gracias, doctora Daisy. Como no hay ninguna interrogante, le damos la finalización al curso. El día miércoles se le va a extender su certificado virtual, la diapositiva y el aula virtual, donde van a encontrar la clase grabada y también el envío que han cancelado. Muchas gracias.